Buenas, ¿cómo están? Espero que bien, espero que excelente, espero que se encuentren increíblemente bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, comprendiendo la psicología. Y pues vamos a empezar con el siguiente capítulo llamado el principio de placer y el principio de realidad. Pues empezamos. Dos mecanismos claves de la mente. Anteriormente se han mencionado el principio de placer y el principio de realidad. Estos dos mecanismos, que Freud sitúa en la base del funcionamiento mental, ocupan numerosas páginas en su vasta producción y, en particular y respectivamente, en La interpretación de los sueños, de 1900, y Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, de 1911. De hecho, los consideraba dos hitos fundamentales en su investigación, aun cuando, al presentarlos a la Asociación Psicoanalítica Vienesa, solo obtuviese objeciones, algo que, por otra parte, no afectó a sus convicciones. Al revisar su segunda tópica, descubrió cómo ambos principios representaban las directrices que cabe seguir para lograr un objetivo personal, ya fuese a nivel consciente o bien a través de procesos inconscientes o parcialmente conscientes. Conviene tener en cuenta que, según Freud, el funcionamiento psíquico se basa en un flujo constante de energía. Así, cualquier incremento inesperado del caudal se convierte en algo desagradable y origina sufrimiento, mientras que el proceso contrario se considera agradable y satisfactorio. Entre líneas se intuye un eco de los intereses científicos del padre del psicoanálisis. De acuerdo con el principio del placer, el propósito de toda actividad psíquica, es decir, el trabajo psicológico consciente e inconsciente de cada individuo, se centra en la consecución del placer y la evitación del dolor. Se trata de algo más que una búsqueda. Es el ansia por obtener la satisfacción inmediata de un deseo, expresada en la conocida frase «lo quiero todo y lo quiero ya». Según la idea del equilibrio de energía, el placer se alcanzará con la disminución de esta excitación, mientras que el desagrado será proporcional a su incremento. Este principio no tiene en cuenta las circunstancias, las oportunidades o la conveniencia. Su único propósito es reducir el malestar muy relacionado con la acumulación de energía psíquica, drenándolo con la mayor rapidez posible y sin importar los medios. El principio de realidad, sin embargo, requiere que la psique, en la búsqueda de su propia satisfacción, tenga en cuenta las restricciones y las condiciones impuestas desde el exterior mediante un análisis exhaustivo de costes y beneficios. Aunque siempre existe un deseo que debe cumplirse, cambia el modo en que la psique logra su objetivo. La satisfacción depende siempre de una disminución de la excitación que debe ajustarse al contexto en el que se encuentra el sujeto. Así, de acuerdo con este principio, la gratificación de los instintos no es inmediata, sino que surge en un momento y de una forma compatible con las exigencias objetivas de la realidad. Respetar el principio de la realidad implica la capacidad de analizar las diferentes variables relacionadas con los deseos, teniendo en cuenta los aspectos sociales, la presencia de otras personas, los riesgos y las posibles consecuencias para el futuro. Ahí interviene el yo, que Freud consideró el servicio de tres amos distintos. El principio del placer, por el contrario, estimula el incremento de energía de las pulsiones hasta lograr su completa satisfacción. Es el primero que aparece en la vida del ser humano. Pensemos en los recién nacidos, ajenos al mundo exterior y absolutamente dependientes de quienes los cuidan. Actúan solo de acuerdo con los dictados del principio de placer. Por ejemplo, la sensación de hambre provoca un aumento de tensión, lo que desencadena sentimientos desagradables que se expresan mediante el llanto. El niño de pecho, que ignora el mundo exterior con sus limitaciones y su sistema de reglas que retrasan la entrega de alimento, berrea hasta que recibe su comida. Cuando la obtiene, la sensación de saciedad disminuye la tensión y experimenta placer. El principio de realidad toma forma más tarde, cuando el niño se da cuenta de que en el mundo real no puede recibir una gratificación inmediata y, en consecuencia, atenuar o eliminar la excitación. Esta nueva forma, que no prescinde del objetivo de obtener placer, sugiere la posibilidad de tolerar una frustración temporal en aras de una mayor satisfacción.
El análisis de los distintos aspectos del ambiente que rodea a la persona es crucial para determinar cuándo y cómo debe actuarse. Ok. Al crecer, el niño aprende a ponerse de acuerdo con la realidad. Experimenta de manera directa que los estímulos no siempre pueden satisfacerse de una manera completa y a la vez, y empieza a construirse una imagen propia del mundo, de sus elementos, sus normas y sus limitaciones. A partir de este descubrimiento busca la manera de contentar sus pulsiones controlándolas y postergándolas de acuerdo con las posibilidades y las respuestas del mundo que lo rodea. Sin embargo, el principio de placer no lo ha abandonado. Tan solo tiene en cuenta que el mundo exterior también importa. Para obtener algo hay que comprometerse, renunciar a ciertas apetencias, aceptar las restricciones externas. Recordemos que el joven Freud rehuyó la práctica de la medicina para dedicarse a la investigación y que Breukel lo convenció para que no lo hiciese y así pudiese ganar el sustento. Cuando logró una cierta estabilidad económica, pudo recuperar sus antiguos intereses. Obedecer el principio de la realidad no anula el deseo, simplemente se lo posterga. Tras la renuncia sobreviene una satisfacción con la consiguiente disminución de la carga de energía instintiva, mucho más sustancial y duradera. Asimismo, conviene tener en cuenta que este tipo de satisfacción, en la medida en que se extiende en el tiempo y en el espacio, resulta esencial a la hora de relacionarse con la realidad. Hay que superar los deseos y los caprichos del momento, yendo más allá del aquí y ahora, y sopesando los costes y los beneficios de las diversas opciones posibles. El principio de placer se mantiene activo a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestra vida, actuando como si fuese un interlocutor o incluso un antagonista del principio de realidad y rige tanto los mecanismos inconscientes como los conscientes y preconscientes. En cambio, el principio de realidad se constituye como un regulador del principio del placer, dada la necesidad de enfrentarse con el mundo exterior y con los propios deseos y necesidades. A partir de una distinción tan simple como la que se desprende del hecho de experimentar placer o dolor y mediante la relación con la realidad, el sujeto desarrolla mecanismos mentales como la atención, el juicio, la memoria o el pensamiento que permite relacionarse con el mundo y mediar entre el contexto y los deseos personales. En otras palabras, el yo evoluciona del yo placer, completamente orientado a buscar satisfacción y rehuir el dolor, al yo realidad, más interesado en lo que es útil y eficaz, y constituye una garantía con respecto a lo que puede ser perjudicial. Cuando en 1911 Freud escribió este pasaje, era muy consciente de la imposibilidad de desligar al individuo del contexto. Las fuerzas que regulan los deseos individuales y los vinculan a la realidad indican que el inconsciente no puede escapar de la cultura en la que se desenvuelve el sujeto. Freud prestó atención al modo en que la realidad condiciona las elecciones individuales en un breve ensayo de 1908 titulado La moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna, y en el que concluye que el pudor y la modestia exagerados de la sociedad burguesa sofocaban y reprimían los deseos con una virulencia tal que estos jamás podían cumplirse y originaban desequilibrios psíquicos que se manifestaban en forma de traumas y neurosis. Procesos primarios y secundarios. En los años posteriores, Freud profundizó en el estudio del principio del placer y del principio de realidad, y precisó aún más sus funciones, hasta el punto de identificar dos tipos de procesos que les afectan, los primarios y los secundarios. Los procesos primarios, regulados por el principio de placer, comprenden los mecanismos psíquicos y del pensamiento que evitan los vínculos espaciotemporales y las relaciones de causa-efecto. Freud los consideraba el primer modo, y el más arcaico desde un punto de vista evolutivo, cómo funciona el aparato psíquico, de ahí que los considere primarios. Los niños más pequeños actúan únicamente movidos por procesos de este tipo, y el inconsciente los mantiene activos durante toda su vida. Los procesos secundarios, por el contrario, se caracterizan por el principio de realidad y se refieren a los mecanismos psíquicos orientados en el tiempo y el espacio, al pensamiento racional, así como las representaciones del mundo coherentes y conectadas en la posibilidad y la capacidad de aplazar una gratificación y por lo tanto de diferir en el tiempo la descarga de energía psíquica hasta que las circunstancias externas sean más favorables.
De acuerdo con la teoría freudiana, nuestro aparato mental funciona mediante procesos primarios y secundarios, cuyas características son las siguientes. Hay una tabla, en la parte superior están los procesos primarios y los secundarios, y en la lateral izquierda están otras, pues bueno, los otros puntos, ¿no? Procesos primarios y procesos secundarios. Característica psíquica de los procesos primarios sería el pensamiento onírico, chiste, actos fallidos, simbolismo. Y las características psíquicas de los procesos secundarios serían pensamiento racional, leyes lógicas, espaciales y temporales. En el recorrido de la energía de los procesos primarios serían energía libre, no vinculada. Y el recorrido de la energía de los procesos secundarios sería la energía vinculada. El lugar en la psique de los procesos primarios sería el inconsciente, y el lugar en la psique de los procesos secundarios sería el preconsciente. Y bueno, ese sería el capítulo de hoy. Me trabé mucho, no he estado pudiendo leer del todo perfecto, la verdad, pero cada vez un poquito mejor, yo creo. Bueno, eso espero que consideren, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado. Esto lo voy a dejar acá para que no hagamos capítulos tan largos de esto y que sea bastante fácil de dividir. Y nada, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, o el fundador del psicoanálisis. Y ya, nada, nos vemos, los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.